El porfiriato fue un periodo en el que el dictador Porfirio Díaz Mori estuvo en la presidencia de México, el cual duró alrededor de 30 años, que fueron de 1876 a 1911. Este último año varía, ya que en 1910 estalla la Revolución Mexicana, que tenía como objetivo sacar a Porfirio Díaz del poder e imponer la no reelección, pero la carta de renuncia presidencial de Porfirio Díaz fue firmada el 25 de mayo de 1911. Durante estos 35 años ocurrieron grandes cambios socioeconómicos. Económicos por las deudas que había dejado Benito Juárez y su antecesor, Sebastián Lerdo de Tejada. Junto a su secretario de Hacienda, Limantur, por primera vez en mucho tiempo México no estaba en deuda y tenía sus ahorros. Los aspectos económicos más relevantes de este periodo fueron: abrió comercio con países europeos. Esto quiere decir que empresas extranjeras se establecieron en México. También ayudó, apoyó y desarrolló a la industria textil. Se conoce que el porfiriato fue de 1876 a 1911, aunque hubo un pequeño periodo de 1876 a 1880 que se conoce como el primer gobierno de Porfirio Díaz. En 1880 entró en la presidencia Manuel González, quien fue caracterizado por ser corrupto y fundar Banamex. En 1884 vuelve al poder Porfirio Díaz y se le conoce como el inicio de la dictadura. Estuvo 7 veces en el poder. Muere su esposa Delfina Mori y años después conoce a Carmen Romero. Le enseña a hablar francés y a mejorar su aspecto y hábitos, convirtiéndolo en una persona con más clase. Impulsó el uso del ferrocarril, construyendo y desarrollando vías ferroviarias que conectaban a varios estados de la República Mexicana. La campana de Dolores la ponen en el Palacio Nacional de Gobierno y hacía el grito el 15 de septiembre a las 11 de la noche. En México se exportaba más de lo que se importaba y el peso valía más que el dólar. Pero no todo era colores rosas y flores, también tuvo aspectos negativos, como fue la pobreza extrema en pueblos indígenas. Eso quiere decir que o eras pobre o eras rico, no había punto medio. Había mucha corrupción y desigualdad. Explotaban a los trabajadores, reprimía al pueblo y no habían derechos laborales. Estos últimos se dio también porque él era un dictador, y las dictaduras así son. En estos años se crearon 2 grupos, uno llamado los científicos, quienes apoyaban al secretario de Hacienda Limantur, y otro grupo que se llamaban los reyistas, que apoyaban a Bernardo Reyes, gobernador de Monterrey. Bernardo Reyes fue muy conocido como gobernador de Monterrey, ya que supo administrar muy bien ese estado. La gente que era de clase baja no lo parecía hacer, ya que tenían buena economía en esos años. Madero escribe un libro llamado Sucesión Presidencial de 1910, que era un predicto de lo que iba a pasar en las próximas elecciones. Ya que en la entrevista Díaz-Clearman, Porfirio Díaz había dicho que él ya no se iba a volver a reelegir. Los últimos años no fueron nada favorables para él y su gobierno, y por eso es catalogado enemigo de la nación. Dicen que Porfirio Díaz envejeció junto a su gobierno, dio de las manos y aún así sacó a México de sus deudas, incrementó la educación y la economía. Duró tantos años en el poder, ya que a la gente le gustaba cómo administraba el pueblo. Con decir gente, me refiero a la gente rica, ya que los pobres no tenían tanto derecho a votar. En las últimas elecciones que ganó, fue el único fraude que realizó.